acerca de Daniel. Empezamos desde el año pasado, pero como son 12 capítulos es un año completo de estudio. Y entonces pues hay un estudio que hace días que estaba tratando de preparar para estudiarlo con ustedes acá. Y por una razón o por otra, la llegada de mi familia, el irlos a buscar, el tenerlos allí dentro de la casa me ha afectado un poco el estudio, porque tenemos un cuartico donde ellos están, pero son 4. Entonces hay uno que está durmiendo en la sala y realmente entre mi oficina, el estudio nuestro y la sala, pues hay un portón, no es una puerta, decimos como un portón allí, y la luz pasa y allí en un sofá cama que tenemos está durmiendo uno de ellos. Entonces pues en la madrugada no puedo yo prender mis luces acá porque sería despertarlo automáticamente a él. Pero gracias a Dios ya tenemos el tema listo y vamos a compartirlo hoy, porque a veces las personas que están de camino a América, ¿verdad? Los que están en Cuba, los que están en México o en algún otro país buscando la manera de llegar hasta acá, ven a América como la tierra prometida. Ese es su meta, su plan. Pero ¿qué pasa? Que muchos llegan aquí y entonces descubren que en la tierra prometida hay gigantes. Una serie de situaciones que los desaniman, que los debilitan. Y entonces pues queremos hablar un poco acerca de eso precisamente en esta tarde. También queremos saludar a los hermanos que están siempre con nosotros a través del internet. Y vamos entonces a estudiar acerca de este tema, gigantes en la tierra prometida. Vamos a tener una oración primero. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de servirte, Padre. Te damos gracias porque en tu palabra hay medicina y solución para todas nuestras dificultades, enfermedades y problemas. Te pido, Dios, en esta hora que al abrir tu palabra tú puedas darnos lo que necesitamos y podamos entender que en tus manos no tenemos nada que temer, pero que conforme a tus propósitos tú nos darás la victoria en cada desafío. Bendícenos en esta hora, acepta este culto que te estamos ofreciendo. Hazte presente y enséñanos tú mismo acerca de tu palabra. Transforma nuestras vidas en esta hora, pues queremos ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, en el capítulo 13 del libro de Números, si se escuchan, en el capítulo 13 del libro de Números nos habla acerca de la misión de los 12 espías. Y hay un mandato que Dios da, donde dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada una de las tribus de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Esta lectura, que podría ser la lectura bíblica para este estudio, tiene algunos detalles útiles que debemos analizar en cuanto al estudio que queremos tener ahora. Cuando leemos el texto, dice que es Jehová quien habla a Moisés. La idea no es de Moisés. Es Dios quien quiere enviar a los hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y ahí hay por lo menos 3 puntos importantes que yo quiero revisar en este texto. Y el primero es que Dios no habla de espías. En ese texto Dios no está hablando de espías, sino de hombres que fueran testigos de que ciertamente la tierra a la que iban a entrar era exactamente lo que Dios le había prometido. ¿Están entendiendo eso? Dios no dice envía espías para ver cuántas armas tienen, tanques de guerra. No, el primer punto es que Dios solamente le está diciendo envía hombres para que reconozcan la tierra. El propósito de Dios era precisamente ese, que ellos vieran que ciertamente todo lo que se le había prometido a ellos en Egipto era real. Y que de la tierra sí fluía leche y miel como Dios lo había prometido. El segundo punto es el que Dios confirma que Él estaba entregando la tierra. Noten que Él no está diciendo, manda espías para ver si ustedes pueden conquistar esa tierra.
Dios le está diciendo, yo les estoy dando esa tierra. Reconózcanla, pero reconozcan que la tierra que yo estoy dándoles ahora mismo a los hijos de Israel. Es decir, que según los propósitos de Dios, Dios confirma que les estaba entregando la tierra a sus hijos. No existía la cláusula, si ustedes vencen será suya. Ellos solo debían entrar y tomar lo que Dios ya había decidido darles. Y el tercer punto es que cada uno de estos hombres eran príncipes. No era cualquier persona. Él dijo, de las 12 tribus vas a escoger un hombre. Pero ese hombre que vas a escoger no es cualquiera. Va a ser un principal dentro de su familia allí. Dentro de esa tribu tiene que ser un príncipe. Y este es un punto que vamos a analizar un poco más adelante. Y ahora pues Moisés les da instrucciones interesantes que quizás sí convertían a estos hombres en espías. Quizás el que mete un poquito la pata ahora es Moisés, y esta gente confunden la misión a la que iban. Porque ahora viene Moisés y le dice, observar la tierra como es. Que eso fue precisamente lo que Dios le pidió nada más. Lo segundo, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, cómo son sus ciudades, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, y traer de sus frutos. Es decir, que entre estas instrucciones que Moisés le está dando, aunque muchas sí se ajustaban al plan de Dios, al propósito de Dios, hay otras que sí tienen o le dan la categoría a estas personas de espías. Hasta allí pues todo parece bien. Pero al regresar, después de 40 días, los espías confirmaron todo lo que también es una realidad para nosotros hoy. Cuando Dios te promete algo, literalmente se va a cumplir conforme Dios lo prometió. Los espías vieron cosas maravillosas en esa tierra. Seguramente Josué y Caleb venían haciendo planes acerca de cómo usar las bendiciones de aquella tierra para su beneficio. Quizás ya habían echado el ojo a la porción que ellos iban a pedir o reclamar, porque habían visto que de acuerdo a sus sueños, a sus planes, a sus intereses, esa porción pues le venía muy bien. Habían confirmado con sus ojos que Dios siempre cumple sus promesas de manera literal, pues la tierra era realmente buena. Incluso trajeron como prueba el racimo aquel de uva que dice la Biblia, que solo entre 2 hombres podían cargarlo. Realmente era un testimonio de que la tierra era excesivamente buena como Dios se lo había prometido. Hay algunos textos que quisiera leerles para confirmar que Dios sí cumple sus promesas. Y una está precisamente en Josué 21:45. Ya luego de haber tomado la tierra, haberse establecido, ahora el pueblo estaba como que torciendo sus caminos y Josué les recuerda algo importante. Ahí en Josué 21:45 dice, recuerden que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Así que Josué confirma ahora a aquellos que ya habían tomado la tierra que ni una sola palabra de la promesa de Dios se había quedado sin cumplir. Todo lo que Dios había cumplido, todo palabra por palabra, promesa por promesa, todo se había cumplido. Y allí un poco más adelante, vamos a leer también el Salmo 105, 43 al 44, donde dice, sacó a su pueblo con gozo, dice el salmista. No era una batalla a la que iban, era a recibir una herencia que iban. Sacó a su pueblo con gozo,
y con júbilo a sus elegidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Es decir, que iban a recibir una tierra que tenía ciudades ya construidas, que tenía plantaciones ya sembradas, que tenía todo el esfuerzo y el trabajo de sus habitantes, de los cuales ellos iban ahora a aprovecharse y disfrutar. Y en Josué 24:13, un poquito más adelante de la otra cita, dice Jehová: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Es Dios el que está diciendo ahora. Y les di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis ahora, y de las viñas y olivares que no plantasteis, estás comiendo. Así que ese era el verdadero plan de Dios. Les estoy dando una tierra ya construida, ya sembrada, lista para cosechar. Yo se la estoy dando. Así que estos textos que acabamos de leer son el testimonio de otra generación que sí creyó, pero que aunque los espías pudieron ver la gloria de Dios, su mensaje fue muy negativo. Es decir, esta generación que logró entrar sí pudo confirmar esto. Pero esta generación de los espías, el mensaje fue muy negativo. Es verdad que tuvieron que con sus labios confirmar que la tierra sí era buena, que conforme se había prometido, así era. Y Josué y Caleb pues estaban muy felices con el comienzo del informe. Pero de buenas a primeras apareció un pero en el informe de los 10 espías. Pero, número 1, el pueblo es fuerte. Ese que lo había mandado a pedir no fue Dios, sino Moisés. Hay un problema, pero hay un problema. El pueblo es fuerte. Bueno, también tenemos otro segundo problema. Las ciudades son inconquistables. No se puede, las murallas son muy altas. Otro tercer problema. Y hay gigantes invencibles en la tierra prometida. 3 problemas nada más tenía la tierra, ¿verdad? Gente muy fuerte, ciudades inconquistables y invencibles gigantes que le iban a impedir tomar aquello que se les había prometido. Y aunque Caleb quiso convencerlos de tomar la tierra que Dios les estaba dando, ellos respondieron que el pueblo era más fuerte que ellos. Ahora no solo dicen que eran fuertes, son más fuertes que nosotros. ¡Qué increíble! Se comparan hombre por hombre y ahora se ven en desventaja con respecto a esos hombres, olvidando que Dios le estaba regalando la tierra, olvidando que Dios se la había prometido, olvidando que Dios con mano poderosa lo sacó de Egipto, que en aquel entonces era el imperio mundial más fuerte que había en este planeta. Y Dios lo libró con mano fuerte. Ahora esta gente se atreven a decir que esas personas eran más fuertes que ellos. Y ahora en el verso 30, en el 32, dice que hablaron mal. ¿Qué significa que hablaron mal? Miren, a veces hay expresiones en la Biblia que nosotros, por verlas tan normal, no las analizamos y no nos damos cuenta de la gravedad de la declaración bíblica. Dice en el versículo 32 que estos espías comenzaron a hablar mal. Esto solo significa, ¿saben qué cosa? Que empezaron a pronunciar maldiciones. ¿Saben por qué? Porque decir mal es igual que maldecir. Y esa precisamente es la raíz de la maldición. Cuando usted empieza a decir mal o a maldecir. Fíjense que a veces nosotros decimos, no, yo no he maldecido, pero quizás tú no prosperas, tú no avanzas por la manera en que hablas mal. Y cuando hablas mal, estás trayendo maldición sobre ti. Una vez alguien me enseñó que hasta de un reloj roto se puede hablar 2 veces bien en un día.
me decía, si se puede hablar hasta de un reloj roto 2 veces bien al día, ¿por qué ocuparnos en hablar de lo malo? No hablemos mal, porque eso trae maldición. Y peor aún, declararon que los gigantes los hicieron sentir como langostas. ¿Saben lo que son las langostas? Hay muchas personas que no conocemos. Por ejemplo, en Cuba, para un cubano una langosta es ese animal del mar, el crustáceo, que vive en el mar. Pero la Biblia nos habla de langostas y en Cuba conocemos esos animalitos, en unas áreas le dicen esperanza a esos animalitos. E incluso hay personas hasta que le llaman grillos a las langostas, porque no conocen que es una langosta. Solo por la Biblia es que empezamos ya a relacionarnos con este animal y a conocerlo. Así que, fíjate tú qué cosa tremenda, que ahora estas personas que son príncipes de Dios, ahora se sienten como ¿qué? Como grillos. No, yo me sentí ante aquel gigante como un grillo. Yo soy una basura. Yo no sirvo para nada. Me vi tan pequeñito como un grillo ante aquellos gigantes. Mejor ni entremos allí. Se llenaron de amargura. Lloraron toda la noche. Y al amanecer, su amargura se convirtió en ira contra Moisés. Oigan, qué interesante. ¿Por qué tenemos que evitar nosotros la falta de fe? ¿Por qué tenemos que evitar la amargura? Porque se transforma. La amargura luego se convierte en ira. Hay gente amargada que luego se atreven a llenarse de ira contra el propio Dios. Pero ahora esta pobre gente, con falta de fe, llenos de amargura, se llenan de ira contra Moisés después de una noche de lloro y de lamentaciones. Y cuando Josué y Caleb intercedieron, entonces los rebeldes quisieron apedrearlo y pidieron regresar a Egipto con nuevos líderes. Ahora ellos no querían saber ni de sus líderes que los habían traído hasta allí. Ellos no querían saber de Moisés que los libertó de Egipto, que hizo señales de parte de Dios enormes. Ellos ahora no quieren saber de Moisés, que intercedió por ellos ante Dios para que no los mataran en el desierto. Ahora ellos se llenan de ira contra Moisés. Se llenan de ira y le dicen que no, que por culpa de él están ellos en esa condición. Y que ellos ahora deciden regresar a Egipto, pero con otros líderes al frente. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando la fe se va? Ellos habían tardado, mis hermanos, miren, habían tardado 11 días, dice la Biblia, 11 jornadas, desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. 11 días nada más, desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Ya para disfrutar. Y ahora, por su falta de fe, ahora su peregrinar los iba a mantener 40 años en el desierto. 40 años. Eso es lo que la falta de fe hace con nuestros planes. Los atrasa. Y a veces los aleja tanto que no podemos llegar a realizar las cosas que soñamos. Se sentían como grillos. Y peor aún, aquellos 2 hombres fieles que estaban listos para heredar la tierra, se afectaron de tal manera por la falta de fe de los rebeldes que solo pudieron heredar lo que tanto habían deseado después de 40 años. Por eso es importante que tengas que ver, que canalices bien con quién te juntas. Porque Josué y Caleb sí querían pasar. Ellos estaban listos para recibir la herencia. Pero por culpa del grupo con el que ellos andaban, tuvieron que recibir 40 años después los que ellos estaban listos de recibir hace 40 años atrás. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo?
Trata de juntarte con gente de la misma fe o mayor que la tuya. Porque si te juntas con gente amargada, te va a pasar lo mismo con tus sueños y con tus planes. Quizás así nos pase a muchos de nosotros. Llegamos a este país lleno de sueños, lleno de planes, y vemos que los planes que teníamos para trabajar y realizar aquí al final son otros, y estás trabajando en algo que ni siquiera pensaste que ibas a hacer. También nos encontramos con tantos obstáculos, porque llegamos a una tierra que no conocemos, una tierra que tiene sus leyes, su sistema, y realmente muchas veces chocan con la cultura o el sistema que tú traías o pensabas. Son tantos los obstáculos y desafíos que bien pudiéramos llamarlos gigantes. Cuando llegamos a una tierra nueva, empezar desde cero. Los que vienen de jovencito o ya nacen acá, pues tienen muchas oportunidades, pero los que llegamos ya con cierta edad aquí, empezar de cero no es fácil. Yo es algo que he aprendido aquí. Yo llegué solo, no tenía ninguna manera de que alguien me guiara, me enseñara. A donde me trajeron tampoco había muchos cubanos. Incluso los que conocí habían venido junto conmigo. Y yo fracasé muchas veces. Mi economía llegó a cero muchas veces después de haberme levantado un poquito, porque no conocía las leyes, el sistema, y cometí muchos errores en ese sentido. Recuerdo que una vez hasta me mudé de un apartamento con contrato y tuve que pagar muchísimo dinero. Unos muebles que me habían regalado incluso los trabajadores sociales, los dejé dentro del apartamento y hasta por eso tuve que pagar. Porque ellos supuestamente tuvieron que tirarlos. Y ese trabajo de tirarlos lo tuve que pagar yo. Cosas que desconocía. Fue muchísimo el dinero que tuve que pagar en el principio. Y aquello pues se me iba presentando también a mí pues, como un gigante, un obstáculo, ¿verdad? Cuando uno llega a un lugar así desconocido. Pero hay algo que sí tenemos que entender. Que hasta ahora no hemos conseguido el trabajo que soñamos. Que nuestro hogar, nuestros hijos, quizás se corrompieron por tentaciones y se nos olvida lo que Dios dice a través de Pedro, primera de Pedro 2:9, donde dice que nosotros somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, con un propósito de anunciar las verdades, las bondades, las maravillas que Dios tiene para nosotros. A veces nos olvida esto cuando enfrentamos todas estas situaciones. Gente que en Cuba vivían de cierta manera y aquí ven cómo sus hijos se van tras las drogas, las pandillas. Su hogar se viene abajo, sus sueños, sus planes. Este texto de 1 de Pedro 2:9, sin embargo, nos dice que tú y yo no somos grillos, sino que somos príncipes, gente escogida para reinar. Es cierto que hay gigantes en la tierra prometida. Es cierto que hay dificultades. Pero aquel que nos ha traído hasta hoy, que nos ha cuidado hasta hoy, tiene el control de toda la situación. Miren hasta dónde llega la falta de fe. Hay un ejemplo en la Biblia que contrasta con este. Moisés tenía para este entonces alrededor de 600,000 hombres de guerra. 600,000 soldados. Moisés, con un ejército de 600,000 hombres, no pudo tomar Canaán. Sin embargo, algunos miles de años antes, Dios le dio la misión a Abraham de que tomase Canaán. Él no sabía dónde iba, pero era Canaán. Y solo con su esposa, su sobrino y algunos criados, pero con una fe grande en el Dios que lo estaba guiando, Abraham toma toda esa tierra. Vean qué contraste. Esa gente, Abraham y su pequeña familia, con un grupo de 18, va a ponle 100 criados, vaya. Un pequeño grupo. Por fe tomaron Canaán y se establecieron allí. Y ahora Moisés con 600,000 no puede entrar. ¿Se dan cuenta ustedes la falta de fe
¿cómo puede conllevar a que nosotros realmente no solo no nos sintamos como grillos, sino que actuemos como grillos? Y nos olvidemos de que Dios tiene un plan con nosotros, que Dios nos ha llamado por príncipes de su pueblo. Ahora, si hay gigantes en la tierra prometida, y analizando nuestros desafíos, nuestros problemas, ¿cómo podremos derrotar a estos gigantes? Yo creo que lo más importante en esta tarde, para entender esto, tenemos que ir con un verdadero especialista en derrotar gigantes. Y la Biblia tiene un especialista en derrotar gigantes. Y en el 1 de Samuel, en el libro 1 de Samuel, capítulo 17, nos habla acerca de este matagigantes, que era David. Allí en el capítulo 17, Samuel nos enseña, nos muestra que los hebreos estaban sobre el monte Azeca y los filisteos estaban sobre el monte de Soco, y entre ellos había un valle. Entonces ocurre lo extraño. De la montaña de Soco desciende alguien. No vienen los ejércitos a la desbandada, a destruir, a enfrentarse, bajo una sola persona. Pero este hombre no era cualquier hombre. Este hombre medía 10 pies y medio de altura. Este hombre era un gigante. Y comienza a retar él solo al ejército del pueblo de Dios que estaba sobre el monte de Azeca. Rey Saúl, le dice, manda a un campeón que pelee conmigo. ¿No hay hombres acaso en tu ejército? Que un campeón de tu ejército baje al valle a pelear conmigo. Pero ¿saben qué ocurrió? Todos los hombres de Saúl se llenaron de miedo. Saúl estaba loco por la situación. Él y su ejército habían venido a una batalla. Venían seguros de la victoria. Pero ahora se dan cuenta de que había gigantes en el campo de la batalla. Ahora ellos descubren que en el campo de batalla había gigantes. Y comienza a repetirse la misma experiencia que ahora mismo compartimos del número 13. Ahora los soldados se parecen a los espías, se sienten como grillos, el pueblo pierde la fe, se ocultan detrás de las rocas y temen en gran manera. Ninguno se atreve a descender al valle, porque había gigantes en el valle. Pero era en el valle donde se conquistaba la gloria. Es en el valle donde había que conquistar las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y mientras todos estaban acobardados, en ese momento y en esa ocasión se encontraba un jovencito con ellos allí, prácticamente un niño. Y yo digo en esta tarde, bendecidos y alabados los jóvenes aferrados por la fe a su Dios. Alabado sea Dios por los jóvenes que se atreven a salir al mundo para servir al Rey de Reyes. Alabado los jóvenes que no escuchan las burlas y ponen sus ojos en el autor y consumador de su fe. Alabados los hombres que saben diferenciar entre los tesoros del mundo y las riquezas del reino celestial. Y tienen la sabiduría de escoger el reino de los cielos. Alabado sea Dios por los hombres que no se rinden. David pregunta, ¿qué es lo que ofrece el rey para el que venza al gigante? Y lo que recibió como respuesta fue el regaño y las críticas de su hermano. ¿Sabes que siempre pasa así? Nadie hace nada. Pero cuando alguien está dispuesto, entonces hasta sus hermanos lo critican y lo regañan.
¿No te ha pasado ya? Leí un libro hace un tiempo atrás, se llama El ABC del evangelismo personal. Y dice, cuando alguien quiere hacer esa obra, el primer ataque que va a recibir es de los hermanos que están con él en el mismo propósito. Es increíble, pero es así. Ya cumpliendo quizás la declaración esa de Jesús, que el que desea vivir piadosamente padecerá persecución, ¿verdad? Pero como dice en Números 14:10, que a Josué y Caleb incluso los querían apedrear, solo por decir, yo sí tengo valor de entrar, yo sí sé que Dios puede darnos la tierra. Así mismo le va a pasar a aquellos que en medio de gente que no quiere hacer nada, se propone hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien te regaña? Cuando alguien te critica, ¿qué haces? ¿Sabes qué es lo que pasa dentro de la iglesia cuando alguien te regaña o te critica por querer hacer la obra de Dios, por querer servir de manera correcta a Dios? A veces nos apagamos para evitar problemas con los hermanos. Pero ¿saben lo que hizo David cuando su hermano lo regañó, cuando su hermano lo criticó duramente? Se fue a ver al rey. Qué bueno sería que nosotros ante los obstáculos, ante las críticas, ante las persecuciones, nos vayamos a la presencia del rey. ¿No lo creen? Ahora, ¿qué hizo David cuando lo regañaron? Pues se fue al rey. Y ahora viene al rey y le cuenta acerca de sus victorias y cómo Dios había estado con él en todas sus batallas. Mientras David le daba testimonio a Saúl de todas estas heroicidades en las que Dios le había dado la victoria, Saúl estaba atontado, viendo, escuchando el testimonio de este joven. ¿Saben por qué? Porque Saúl hacía un tiempito atrás que había percibido, había saboreado eso mismo también. Saúl hubo un tiempo en el que estuvo conectado con Dios, en el que fue siervo de Dios. Y aunque él era un hombre adulto ya, él pudo ver la victoria y el poder que Dios le da a aquellos que se ponen en sus manos para servir. A veces cuando leemos a la ligera el libro de 1 Samuel, creemos que Saúl era un irresponsable. ¿Cómo va a enviar a un niño a combatir contra un gigante? Pero el secreto está aquí. Cuando David empieza a contarle acerca de las victorias de Dios en su vida, Saúl, que conocía de eso, le dijo, pues sí, aunque sea un niño, puede obtener la victoria si Dios sigue con él. Y ahora David toma 5 piedras. A veces no entiende, mucha gente hasta juzga. ¿Por qué tomó 5 piedras para un solo gigante? No tenía fe. No, cuando revisamos el libro de Samuel, el segundo creo que es, habla de que este gigante tenía 4 hermanos más. Y en aquel entonces había una ley que era la ley del vengador. Si tú matas a una persona, el pariente más cercano tiene derecho a vengarse. Y David lo que estaba era lleno de fe en su Dios y tomó una piedra para este gigante y 4 más para los 4 hermanos gigantes si venían también. Así que este muchacho tenía una fe centrada en su Dios de una manera increíble. Pero ahora se presenta un asunto. David iba sin armas, solo llevaba una honda. Y ahora nos encontramos a un gigante que está cubierto de metal completamente. ¿Cómo derrotar a un gigante que está cubierto de metal? Y en las articulaciones de los codos y las rodillas, pues era una malla también de metal para evitar que una espada pudiese cortarle en esa área. Así que era inexpugnable el gigante, no había manera. Y ahora, después de 40 días retando al pueblo de Dios, los filisteos pensaban que en ese tiempo el ejército de Saúl estaba entrenando a su mejor hombre para que se enfrentara. Pero lo que ven bajar es un niño. Y el gigante entonces se enoja. Pero David le dice, la batalla es de Jehová. Tú a mí hoy no me vas a herir. La batalla es de Jehová. Ahora me imagino a este niño peleando con este gigante. ¿Cómo entrarle a este gigante con toda esa armadura?
Y seguramente brincaba por aquí, brincaba por allá y brincaba por aquí, brincaba y no se dejaba porque era más ágil, porque era un niño. Y quizás en todo ese movimiento, el gigante dice, esta visera del casco me está estorbando, no, con el sol casi no puedo ver. Y se levanta la visera, descubre su frente. Lo único que quedaba libre del cuerpo del gigante era su frente. Y esa fue la oportunidad que vio David. Le dijo al Señor, Señor, si tú me permites, allí mismo, en ese pedacito descubierto, allí mismo le vamos a golpear. Porque David estaba convencido de que Dios le iba a dar la victoria. El gigante era enorme, el desafío era absurdamente enorme. Pero él dijo, si en ese espacio tú me permites, por tu poder yo puedo derribarlo. Qué bueno que tú y yo enfrentemos nuestros desafíos, nuestros gigantes también de esta manera. Y que entendamos como David, que la batalla, aunque parezca difícil, o aunque parezca fácil, no es tuya. La batalla es de Jehová. Y si tú quieres derrotar al gigante de tus sueños, a los obstáculos de tus sueños y tus planes, tienes que entender esto de una manera completa. La batalla es de Jehová. Deja que Jehová pelee tus batallas y ya no importará que en tu tierra prometida, en tus sueños, en tus planes haya gigantes. Él va a tener la victoria por ti. Solo tú aférrate a Dios con fe y recuerda, no somos grillos, somos príncipes, escogidos para reinar con Cristo, seleccionados para un sacerdocio elevado y con una promesa de un reino eterno que ya muy pronto estaremos listos para disfrutar. No permitas que los gigantes del proceso de lograr tus sueños y tus planes te impidan disfrutar como a estos 10 príncipes de Dios, que aunque eran príncipes se sintieron como grillos y se perdieron la oportunidad de disfrutar de aquello que sus ojos vieron. Porque los que quedaron del otro lado del río esperando por ellos tenían sus dudas, no sabían, pero estos sí pudieron disfrutar y ver que lo que Dios había prometido era bueno, que lo que Dios le estaba dando era lo mejor de la tierra. No nos perdamos las bendiciones. Recuerda, la batalla es de Jehová y en segundo lugar, no somos grillos, sino príncipes. Que Dios te ayude en esta tarde. Que te ayude a entender que solo tomados de la mano de Él podemos alcanzar la victoria definitiva. Podemos ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Podemos lograr nuestros sueños y nuestros planes y también los propósitos de Dios. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Vamos a cantar un himno. Este himno es el 184 en el himno, en el nuevo himno, en el nuevo himnario. Se fueron.